Imparables, soy el pastor Brian Charay y es una alegría que seas parte de esta comunidad. Hoy nos encontraremos con Dios en 1 Samuel capítulos 27, 29 y 30. Nos saltamos ahí el 28, ya vas a ver otros episodios por qué. Para seguir así creciendo nuestra relación con Él. Recuerda estudiar estos capítulos antes de escuchar el episodio. Este no busca reemplazar tu estudio personal, sino motivarte y enriquecer. Con eso dicho, ahora sí, conversemos. ¿Qué verdad aprendemos sobre cómo es Dios y su dirección para nuestra vida? Padre, muchas veces nos preguntamos ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Porque tenemos tus promesas, pero cuando vemos nuestra realidad está muy distante de lo que prometes. Y ahí entra la duda, la desesperación, la frustración, el desánimo. Y preguntamos ¿hasta cuándo, Señor? Que hoy podamos encontrar esa respuesta, Señor. Y entender que no hay promesas sin proceso. Que tu Espíritu Santo nos pueda guiar. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Llega un momento en la batalla de la vida donde simplemente estamos cansados de pelear, de huir, de escondernos. Tuvimos grandes victorias, pero ese desgaste hace que comencemos a ver todo nublado. Simplemente queremos que acabe. Ya basta de dificultades, de problemas, de crisis, de tragedias, de sufrimiento. Parecemos bomberos apagando un fuego tras otro. Si no es la familia, es el trabajo. Si no es el trabajo, son los estudios. Si no son los estudios, es la salud. Si no es la salud, son las finanzas. ¿Te has sentido así alguna vez? Y mucho más cuando parece que no ganas nunca. Solo es golpe tras golpe. Las heridas están allí a flor de piel. Y es ahí, justo ahí, donde nos volvemos vulnerables. Porque estamos dispuestos a negociar lo innegociable, con tal de tener un poco de descanso. Eso fue lo que pasó con David. Él había decidido vivir una vida con propósito y responder al llamado que Dios le había hecho para ser el futuro rey de Israel. Pero más de una década había pasado y mirando a su alrededor, estaba él vagando por el desierto, rodeado de 600 hombres a los que la vida no les debe haber sonreído mucho, si lo único que hacían era seguir a un fugitivo hacia la muerte segura. ¿Dónde está el palacio? ¿Dónde está el trono? ¿Dónde está el reino? Es difícil seguir luchando, confiando en las promesas de Dios, cuando la realidad está muy alejada de las mismas. Sus palabras expresadas en el Salmo 35, 17 nos permiten ver lo que David sentía cuando dijo: Señor, ¿hasta cuándo verás esto? Rescata mi alma de sus destrucciones, mi vida de los leones. ¿Hasta cuándo verás esto? ¿Cuándo fue la última vez que le hiciste esa pregunta a Dios? ¿Hasta cuándo verás mi problema de salud? ¿Hasta cuándo verás la crisis que hay en mi familia, con mis padres, hermanos, o en el matrimonio, con mis hijos? ¿Hasta cuándo verás que mis finanzas están en rojo? Ya no me queda nada. ¿Hasta cuándo verás que no tengo trabajo? ¿Hasta cuándo verás que no puedo entrar a esa universidad, estudiar lo que me gusta o avanzar en la carrera? ¿Hasta cuándo verás mi ansiedad, mi estrés, mi depresión? ¿Hasta cuándo verás los problemas con mi jefe o compañeros de trabajo? ¿Cuál es tu hasta cuándo? Todos tenemos uno en algún punto. ¿Dónde está el palacio? ¿Dónde está el trono? ¿Dónde está el reino? Es difícil seguir luchando, confiando en las promesas de Dios, cuando la realidad está muy alejada de las mismas. Y Satanás nos ataca de 3 formas para alejarnos de Dios: por medio de la tentación, a través de la posesión demoníaca y mediante nuestras dificultades. Y esta última es de la que estamos hablando. Mira lo que sucede con David en 1 Samuel capítulo 27, versículos 1 al 2. Dijo luego David en su corazón: al fin seré muerto algún día por la mano de Saúl. Nada, por tanto, me será mejor que fugarme a tierra de los filisteos, para que Saúl no se ocupe de mí y no me ande buscando más por todo el territorio de Israel. Y así escaparé de su mano. Se levantó pues David y con los 600 hombres que tenía consigo, se pasó a Aquis, hijo de Maoc, rey de Gat. Y resalto esta frase: al fin seré muerto algún día. Porque ¿dónde había quedado aquel guerrero por el que las mujeres cantaban y danzaban diciendo: Saúl hirió a sus miles, David a sus 10,000? Como dice 1 Samuel 18:7. ¿Dónde había quedado aquel joven atrevido que se paró de mano frente al mayor soldado filisteo y le dijo: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado? Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves de los cielos y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel, como menciona 1 Samuel 17, 45 y 46. ¿Dónde estaba aquel niño que no había sido invitado
pero que luego fue llamado delante de Samuel, quien tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David, como señala 1 Samuel 16:3. Y si miras hacia atrás en tu vida, puedes identificarte con David. Antes era claro que el Espíritu Santo llenaba tu vida y veías su fruto. Antes los demás podían ver que Dios estaba contigo. Antes tu confianza en Dios era inquebrantable y luchabas contra los mayores gigantes. Pero ahora, en la soledad del desierto, escondido en una cueva tal vez, cansado, desgastado, te preguntas: Señor, ¿hasta cuándo verás esto? El Salmo 13, 1 al 3, quizás expresa lo que sientes en este momento cuando dice: ¿hasta cuándo, Jehová? ¿Me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con tristezas en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Mira, respóndeme, oh Jehová Dios mío, alumbra mis ojos para que no duerma de muerte. David no se daba cuenta de que, a pesar de las maquinaciones de Saúl, silenciosamente Dios estaba realizando su voluntad. David interpretaba algunos sucesos recientes como una evidencia de que no había esperanza de reconciliación, de que paso a paso tendría éxito el plan de Saúl para arruinarlo y destruirlo. En el pasado David había gozado de la dirección de Dios y de Abiatar, de los Urim y del Tumim, pero ahora en su desánimo se apartó de la ayuda divina y trazó planes por su propia cuenta. Como si esto fuera poco, a pesar de todo lo que había hecho David por sus compatriotas, estos le mostraban poca simpatía por haber caído en desgracia con el rey. Los habitantes de Keila lo habían entregado a Saúl, 1 Samuel 23, 1 al 3. Los ifeos 2 veces informaron a Saúl en cuanto a su escondite, 1 Samuel 23, 19 y 26, 1. Y Nabal resultó ser tan hostil como lo había sido Doeg, 1 Samuel 25, versículos 10 y 11. 2 veces había demostrado misericordia con el celoso y desequilibrado tirano de Saúl, que a la vista de todos procuraba matarlo, 1 Samuel 24, 6 al 11 y 1 Samuel 26, 8 al 12. El mismo pueblo que siempre debería haber sido cortés con él, tan solo le había pagado con censura e ingratitud, y su vida entre los suyos había sido una continua pesadilla. Pobremente alimentado, morando en cuevas y bosques, en desiertos sin despeñaderos, se lo había tratado como un prófugo. Vez tras vez, Dios intervino a favor de David, y el común del pueblo debe haber comenzado a pensar que él tenía, no sé, algún talismán. Pero después de cada liberación maravillosa, se presentó otra severa prueba. Y finalmente David comenzó a creer que era inútil seguir luchando contra peligros e incertidumbres aparentemente interminables. Mantener a los centenares de hombres que ahora los seguían y conservarlos unidos era una tarea capaz de extenuar a los hombres más capaces. Es cierto que Abigail y Jonatán habían reanimado a David, pero la mayoría estaba contra él. Se debilitó su fe. Y es ahí, justo ahí, cuando somos presa fácil para el león rugiente que anda alrededor buscando a quien devorar, como dice 1 de Pedro 5:8. ¿Qué hizo David? Buscó refugio en los enemigos de Jehová. Sabía que Saúl no invadiría un territorio enemigo para capturarlo. Eso hubiera sido una declaración de guerra para la cual no estaba preparado. Pensaba que solo así hallaría seguridad. En contra de la voluntad de Dios, David comenzó a recorrer una espinosa senda de duplicidad e intrigas. Cambió su confianza en Dios por la seguridad de sus propias ideas. Así que te pregunto a ti, ¿cuál es el enemigo de Jehová en el cual estás buscando refugio? ¿Cuál es ese pecado en el que permaneces aún sabiendo que no es correcto, porque te permite tener un poco de falsa paz? ¿Cuál es el territorio del enemigo en el cual duermes pensando que encontrarás descanso? Como el propio Jesús, descendiente de David, dijo siglos más tarde en Lucas 16:13, ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No negocies tus principios, no negocies tu obediencia, no negocies tu fidelidad, reconoce tu vulnerabilidad. Si estás en esa temporada de la vida, déjame decirte que así como la bondad de Dios no abandonó a David en su hora de desaliento, también está contigo, liderándote en la batalla. Y tenemos un capitán que es Jesús, quien está dispuesto a ir hasta la muerte por nosotros. Reconoce hoy tu pecado y vuélvete a Dios. Si David hubiera permanecido en Judá, Dios podría haberlo liberado como lo había hecho previamente. Cuando Israel fue a Gilboa para hacer frente al ataque de los filisteos en 1 Samuel 28:4, David podría haber sido usado por el Señor para alcanzar una victoria tal que hubiera ganado la aclamación popular de todo el país.
En tanto que Saúl había cometido una grave falta al procurar matar a David, este cometió un error casi fatal al abandonar su propia tierra sin un claro consejo de Dios. Y luego en 1 Samuel capítulos 29 y 30, los filisteos podrían haberlo matado. Ya lo dijo el sabio Salomón en Proverbios 14:12. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. ¿Qué hacer entonces si estás en ese momento donde te cansaste de pelear, de huir, de esconderte y ese desgaste hace que comiences a ver todo nublado, simplemente quieres que acabe? Salmos capítulo 37, versículos 1 al 6 dice: no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Subraya en tu Biblia el Salmo 40, 1 al 3, y reflexiona sobre estas palabras. Pacientemente esperé a Jehová, dice David, y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán, y confiarán en Jehová. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza. ¿Sabes? La espera hace parte de las promesas, porque nos mantiene dependientes. Dios te dará la promesa, pero primero tienes que tener fe esperando. Espera en Él. Cuando no esperamos en el Señor, le damos al enemigo la oportunidad de presentarnos falsificaciones. La promesa siempre requiere paciencia a largo plazo y perseverancia a corto plazo. La preocupación constante conduce al cansancio constante. No alcanzarás la promesa sin abrazar el proceso, porque es en el proceso donde Dios obra en tu vida y puedes conocerlo íntimamente. Y en esa relación encuentras el cumplimiento de las promesas, como veremos en los próximos capítulos. Conversamos con Dios sobre esto. Padre, ¿hasta cuándo? Si nos habremos hecho esa pregunta. Pero gracias porque hoy tú nos muestras que el proceso es parte de la promesa, que podamos esperar en ti, que a pesar de estar cansados, agotados, frustrados, desanimados, nuestra fuerza no venga de nosotros sino de ti, y de confiar de que tú estás al control, que no negociemos nuestra obediencia, nuestra fidelidad ante las falsificaciones que el enemigo nos va a presentar con tal de darnos una paz pasajera, sino que podamos entregarnos por completo a ti y de esa forma ser llenos de ti. Porque tú eres la paz, una paz como nadie puede ofrecernos, una paz que llena el corazón, una paz que realmente nos muestra el camino y nos da las fuerzas para poder seguir adelante. No es fácil, Dios, tú conoces la situación de cada uno de nosotros, pero gracias porque hoy nos das un combustible extra para poder seguir adelante y recordarnos que no nos olvidaste y de esa forma poder seguir confiando en ti. Nos entregamos hoy a ti, Dios. Cámbianos, renuévanos, transfórmanos, somos tuyos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Y con eso llegamos al final. Comparte con otros lo que aprendiste hoy. Súmate a la comunidad en WhatsApp totalmente gratis si todavía no lo has hecho, para recibir una notificación en tu celular cada mañana, escuchar los episodios sin conexión, tener material extra, hacer tus preguntas, acceder a contenido exclusivo, y te espero en el siguiente para que nunca pares de aprender y nunca pares de crecer. ¿Por qué? Porque hasta el cielo no paramos.